Historia de la filosofía, volumen 1, sección 63, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 3, la filosofía patrística en los siglos 3 y 4. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 145. Orígenes, fe y gnosis. La doctrina de Orígenes es el primer gran sistema de filosofía cristiana. En el prólogo de Principis, él mismo señala la finalidad que se ha impuesto. Los apóstoles, dice, nos han transmitido con la mayor claridad todo lo que han juzgado necesario a todos los fieles, aún a los más lentos en cultivar la ciencia divina, pero han dejado a los dotados de dones superiores del espíritu y especialmente de la palabra, de la prudencia y de la ciencia, el cuidado de buscar las razones de sus afirmaciones. Sobre otros muchos puntos, se limitaron a la afirmación y no han dado ninguna explicación, para que aquellos sucesores suyos que tengan pasión por la sabiduría puedan ejercitar su ingenio. Orígenes distingue aquí las doctrinas esenciales y las doctrinas accesorias del cristianismo. El cristiano que ha recibido la gracia de la palabra y de la sabiduría tiene la obligación de interpretar las primeras y explicar las segundas. La primera función es indispensable para todos. La segunda es una investigación supletoria, inspirada por un particular amor a la sabiduría y consiste en el simple ejercicio de la razón. Orígenes ha emprendido una y otra investigación. Su trabajo exegético de los textos bíblicos tiende a poner en claro el significado oculto y, por consiguiente, la justificación profunda de las verdades reveladas. Distingue un triple significado de la escritura, el somático, el psíquico y el espiritual, que se relacionan entre sí como las tres partes del alma, el cuerpo, el alma y el espíritu. En la práctica, no obstante, contrapone al significado corpóreo o literal el significado espiritual o alegórico y sacrifica resueltamente el primero al segundo cada vez que lo considera necesario. El paso del significado literal al significado alegórico de las Sagradas Escrituras es el paso de la fe al conocimiento. Orígenes acentúa la diferencia entre la una y el otro y afirma la superioridad del conocimiento que compendia en sí a la fe. Profundizando en sí misma, la fe se convierte en conocimiento. Este proceso se verifica en los mismos apóstoles, que primeramente han alcanzado la fe los elementos del conocimiento, han alcanzado por la fe los elementos del conocimiento y después han progresado en el conocimiento y llegado a ser capaces de conocer al Padre. La fe misma, pues, por una exigencia intrínseca, busca sus razones y se convierte en conocimiento. Veremos enseguida que la redención del hombre, su retorno gradual a la vida espiritual, de que gozaba en el mundo inteligible en el acto de la creación, es entendido por Orígenes como educación para el conocimiento. Ahora bien, respecto al grado más alto del conocimiento, la enseñanza de las Escrituras es insuficiente. Las Escrituras son tan solo elementos mínimos del conocimiento completo y constituyen la introducción al mismo. Por encima del Evangelio histórico y como complemento de las verdades reveladas en él, hay un Evangelio eterno que vale en todas las épocas del mundo y solamente a pocos les es dado conocer. 146. Orígenes, Dios y el mundo. La primera preocupación de Orígenes es afirmar contra los herejes la espiritualidad de Dios. Dios no es un cuerpo y no existe en un cuerpo. Su naturaleza es espiritual y simplísima. Su ser homogéneo, indivisible y absoluto no puede ser considerado como el todo, ni como una parte del todo, porque el todo está compuesto de partes. Para indicar la unidad de Dios, Orígenes se sirve del término pitagórico de mónada, al lado del cual emplea el término neoplatónico de enéada, que expresa aún más netamente la singularidad absoluta de Dios. Dios es superior a la misma sustancia, ya que no participa de ella. La sustancia participa de Dios, pero Dios no participa de nada. El logos se puede decir que es el ser de los seres, la sustancia de las sustancias, la idea de las ideas.
Dios está más allá que todas estas cosas. Orígenes rechaza decididamente los antropomorfismos del Viejo Testamento, interpretándolos alegóricamente. Decir que Dios tiene forma humana y está agitado por pasiones como las nuestras es la mayor de las impiedades. La omnipotencia de Dios está limitada por su perfección. Dios puede hacer todo lo que no es contrario a su naturaleza, pero no puede cometer injusticia, porque el poder ser injusto es contrario a su divinidad y a su potencia divina. Dios es vida, pero en un sentido diverso de la vida de nuestro mundo. Es la vida absoluta, esto es, en su absoluta inmutabilidad. Dios es el bien en el sentido platónico, ya que a Él solo pertenece la bondad absoluta. El Logos es la imagen de la bondad de Dios, pero no es el bien en sí. La providencia divina está dirigida en primer lugar a la educación de los hombres, recogiendo y ampliando el concepto de clemente. Orígenes compara la acción de Dios a la de un pedagogo o de un médico que castiga e inflige males y dolores para corregir o para sanar. Así se explica la misma severidad divina de la cual los libros del Viejo Testamento nos dan tantos ejemplos. Si Dios fuese solamente bueno y no fuese severo, nosotros despreciaríamos su bondad. Si fuese solamente severo sin ser bueno, nuestros pecados nos conducirían a la desesperación. Frente a la trascendencia divina, afirmada en términos tan rigurosos, el Logos se halla en una posición subordinada. Es ciertamente coeterno con el Padre, el cual no lo sería si no engendrase al Hijo, pero no es eterno en el mismo sentido. La eternidad del Hijo depende de la voluntad del Padre. Dios es vida, y el Hijo recibe la vida del Padre. El Padre es el Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es creado no directamente por Dios, sino a través del Logos. El Espíritu Santo lo entiende Orígenes como una fuerza puramente religiosa que no tiene en el mundo ninguna tarea propia. Recogiendo la doctrina platónica del Fedro, no sin experimentar el influjo de los gnósticos y especialmente de Valentino, Orígenes explica la formación del mundo sensible por la caída de las sustancias intelectuales que habitaban el mundo inteligible. Las inteligencias incorpóreas que constituyen el mundo inteligible son creadas y como tales sujetas a cambio. Están, además, provistas de libre albedrío. Su caída se explica por la pereza y repugnancia hacia el esfuerzo que la práctica del bien exige. Dios había establecido que el bien dependiese exclusivamente de la voluntad de aquellas y las había creado por ello libres. Descuidando y oponiéndose al bien, han procurado su caída, ya que la ausencia del bien es el mal, y en la medida en que nos alejamos del bien, caemos en el mal. Así, las inteligencias han sido conducidas al mal, a medida que han descuidado más o menos el bien, conforme al movimiento secreto de cada una de ellas. Orígenes insiste en la libertad del acto que ha provocado su caída. La doctrina gnóstica había negado esta libertad. Orígenes combate vivamente al gnosticismo. El mismo demonio, dice, no es malo por naturaleza, sino que lo ha sido por su voluntad. La caída es debida a un acto libre de rebelión contra Dios en que participaron todos los seres suprasensibles, con la sola excepción del Hijo de Dios. Su primer resultado es que las inteligencias se convierten en almas destinadas a revestirse del cuerpo, más o menos luminoso o más o menos tenebroso, según la gravedad de la culpa original. El segundo grado de la caída es precisamente el revestirse del cuerpo. Aparece entonces el mundo visible de la variedad y multiplicidad de los seres que lo constituyen. Y así, algunas inteligencias se convierten en almas de los cuerpos celestes, etéreos, luminosos y sutiles. Otras se convierten en ángeles, a los cuales Orígenes da los nombres bíblicos de tronos, potestades, dominaciones, etc., destinados a ser los ministros de Dios cerca de los hombres. Otras todavía descienden hasta la carne y la sangre y se convierten en hombres. Las últimas, en fin, se convierten en demonios. El mundo visible no es, pues, otra cosa que la caída y degeneración del mundo inteligible y de las puras esencias racionales que lo habitan. Orígenes admite una pluralidad sucesiva de mundos, pero, corrigiendo al estoicismo,
niega que estos mundos sean la repetición uno del otro. La libertad de que están dotados los hombres impide tal repetición. Con todo, después que se han sucedido un número interminable de mundos, llega el fin. El mundo visible volverá al invisible. Los seres racionales habrán expiado a través de la serie de vidas sucesivas en los diversos mundos su pecado original, y llegarán a la perfección y a la salvación final. Podrán entonces ser restituidos a su condición primitiva y conocer a Dios. En este proceso de caída del mundo inteligible en el mundo sensible y del retorno del mundo sensible al inteligible, el Logos tiene una misión esencial. En primer lugar, Orígenes atribuye al Logos la misma función que le atribuyen los estoicos. El Logos es el orden racional del mundo, la fuerza que determina su unidad y lo dirige. Precisamente como tal, se distingue de Dios. Solamente el Padre es el Dios en sí. El Logos es la imagen y el reflejo de Dios. Es distinto del Padre por la esencia y el sustrato, y dejaría de ser Dios si no contemplase continuamente al Padre. Por esta naturaleza suya subordinada, el Logos ha recibido del Padre el encargo de penetrar en la obra de la creación y de infundirle orden y belleza. Pero, en segundo lugar, el Logos vive en los hombres, que participan todos de él. Aún permaneciendo idéntico a sí mismo, el Logos se adapta a los hombres y a su capacidad de llegar hasta él, y se reviste de formas diversas, según aquellos que se acercan a conocerle, esto es, según su disposición y capacidad de progreso. El Logos es, pues, la fuerza inmanente que diviniza al mundo y al hombre. En la misma medida en que se acerca al mundo y al hombre para penetrarlos y volverlos a conducir a la perfección originaria, se aleja del Padre. Precisamente la función del Logos en el hombre exige y justifica la encarnación. Por ella el Logos se apropia de un cuerpo mortal y de una alma humana. Ni uno ni otro son algo divino. Solamente es divino el Logos, que permanece inmutable en su esencia y no sufre nada de lo que le sucede al cuerpo y al alma de Cristo. El elemento divino y el elemento humano no permanecen, con todo, yuxtapuestos en Cristo después de la encarnación, que Orígenes llama economía, para indicar su carácter providencial. El alma y el cuerpo de Jesús constituyen con el Logos una unidad absoluta.